out, he's coming out, he's coming out, he's coming out, he's coming out. It's there. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names. Cuando acabé de revisionar el episodio número 5 de la octava temporada de Juego de Tronos, en mi cabeza retumbaba una frase que no me dejaba dormir. Lo que pudo ser y no fue. Se ha hecho finalmente público que David Benioff y Daniel Weiss, los showrunners y máximos responsables de la serie, firmaron 13 episodios en las dos últimas temporadas, en vez de los habituales 20. Eso nos deja con que prácticamente han hecho una temporada menos de lo que era habitual. 7 episodios que no se han escrito, ni se han rodado, ni se han estrenado. ¿Quién sabe si de haber sido 7 episodios todo hubiera ido mejor? ¿Quién sabe si de haber sido 7 episodios los arcos de los personajes no habrían sido tan abruptos y la trama tan tortuosamente precipitada? En fin, de todas formas, ¿de qué vale torturarse pensando en ello si esto es lo que tenemos? ¿De qué vale soñar si lo que podemos disfrutar, si es que se puede, es esto? Lo que más me duele de este episodio no es solo lo que han hecho al personaje de Daenerys, sino que tiene partes que me han gustado de verdad, y eso es realmente lo que me fastidia, que se pudo hacer mucho mejor todo y no se ha hecho porque no se ha querido. No se ha querido prorrogar la producción, no se ha querido tomar más tiempo para tratar de escribir un guión coherente, sino emplearlo en abusar de efectos especiales. ¿Quién sabe si D&D se forzaron simplemente porque querían empezar a trabajar en Star Wars, o es que de verdad son tan mediocres y no pudieron hacerlo mejor? Al final da igual, porque como ya bien he repetido unas 5 veces, lo que tenemos es esto. Y esto es lo que tenemos para analizar. Como nota inicial, este episodio se lleva mi 5. Esos 5 puntos son el trabajo de cientos de personas involucradas en la producción, efectos especiales, la dirección espectacular de Miguel Sapochnik, la fotografía, el diseño de sonido y por último la banda sonora. Al guión de D&D no le puedo dar un punto añadido porque son los dos tipos que adaptaron maravillosamente bien La Boda Roja y me parece completamente inverosímil que se hayan esforzado en escribir bien esta cosa que probablemente esté nominada en los próximos premios Emmy simplemente por el peso que tiene el nombre de la marca Game of Thrones. Hecha mi introducción, vamos a analizar el episodio en orden. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come, and the whirlwind is in the thorn tree. Varys que te quiero, Varys que eras y que eres, sabiendo que te van a pillar, sabiendo lo que te va a ocurrir y te quedas esperando a que te ejecuten. El antiguo Varys no habría permitido que le pillasen de una manera tan ridícula, pero antes hay un payoff bastante interesante que de nuevo D&D no emplean. Varys conversa con una de sus pajaritas, estos espías tan famosetes, sobre cómo envenenar a Daenerys. Varys le insiste a la cría que lo vuelva a intentar y poco después de rayarle a la cabeza a Jon en la playa, en la siguiente secuencia, Varys es pillado y ejecutado por Drogon. ¿Por qué se nos muestra a la niña? ¿Por qué narices se muestra a la niña en esta escena? ¿Hay alguna puñetera razón de su aparición? Sí, es un pajarito de Varys, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no aprovechan esa pequeña semilla? Me lo pregunto. Si Daenerys está tan loca que en media hora va a empezar a matar civiles en Desembarco del Rey, ¿por qué no ejecuta a la niña junto con Varys? Payoff desaprovechado. Se podría haber dado planting a la locura de Daenerys más adelante, habiendo ejecutado a una cría que ha intentado envenenarla y además darle una carga dramática mayor a la escena, porque al espectador se la suda que Varys muera. Si lleva sin decir ni papá 2 puñeteras temporadas, ¿qué más da? Pero mete a una niña en la ecuación y la escena cambia tremendamente, no solo porque mostraría que Daenerys ya no tiene ningún tipo de escrúpulo, sino que además aportaría a Varys cierta
cierto grado de autoculpabilidad, efecto tremendo además sobre Tyrion y Jon, que por cierto también ahorcó a un niño manipulado. Tendríamos no solo un paralelismo, sino que un payoff bastante bien desarrollado, pero de nuevo D&D como guionistas con Alzheimer y baratos que son, no aprovechan ese pequeñito recurso para causar un golpe de efecto en el espectador. Además, ya que vas a arruinar al personaje de Dany en media hora, hazlo ya antes, cojones. Seguimos, que esto es un no parar. Tenía mis pequeñas esperanzas en que Jaime quisiese convencer a Cersei para rendir la ciudad, o que fuese a la batalla para aportar algo, pero no. En un plumazo de 4 frases, Jaime vuelve a ser el de la primera temporada, un arrogante cabezota y estúpido que no piensa las cosas ni un mínimo, no vaya a darle un ictus. Esto en narrativa se conoce como arco fallido. A lo largo de una historia, un personaje debe evolucionar, debe seguir un camino objetivo o subjetivo, pero debe seguirlo, porque si no el espectador no puede empatizar, ni comprender ni entender al personaje como una figura del mundo ficcionado, porque un personaje que no evoluciona es como un coche que no arranca, una masa de hojalata quizá bien presentada pero sin ningún tipo de uso, tan solo un mimo que podemos ver alienados pero no comprender. Esto lo desarrolla excelentemente bien John Truby en su libro Anatomía del guión. Dale un arco interesante a tu personaje o el espectador será incapaz de entenderlo como un ser humano sino como un ente. El arco de Jaime desde la primera temporada es un arco de redención clarísimo, porque es un hombre atormentado por lo que sucedió en el saqueo de Desembarco del Rey, atormentado por una fama que no merece, pero que al final acaba adoptando porque su padre le enseñó a no preocuparse por la opinión de los demás. Eso le traslada una arrogancia y poca empatía por los demás que se marca muy claramente durante sus primeras apariciones. Al espectador medio, un personaje como Jaime Lannister le va a parecer un desgraciado desde el minuto 1, pero gracias a su evolución y arco de redención, entendiendo que hay algo más en la vida que ser un mierda con los demás y revelando realmente por qué mató al Rey Loco, mostrándonos la naturaleza de su relación con Cersei, podemos acabar empatizando, comprendiéndole, entendiendo sus actos y sus motivaciones. Más la introducción de la subtrama de Brienne, el arco se desplaza cada vez más hacia la redención, y su último punto, el clímax de esa redención, estaba en la guerra contra los muertos, dándose cuenta de lo horripilantemente tóxica que se había vuelto su relación con Cersei, observando cómo la demencia consumía a su hermana y abandonándola aún a sabiendas de que esperaba un hijo en su vientre, en pos de cumplir con su promesa, en una escena completamente calcada entre Ned Stark y Robert Baratheon de la primera temporada. Ese era su arco, y debía morir en Invernalia por ser el escudo del reino de los hombres. Sería su último acto de honor para ser recordado como el gran personaje que es, pero a D&D les apeteció subirle más 500 en armadura en ese episodio, hacerle sobrevivir, follarse a Brienne porque fanservice, y luego ir junto con Cersei para matar a Euron en una batalla ridícula, que ahora comentaremos, y morir abrazados. Porque sí, joder, ¿por qué no entendemos a nuestros putos personajes y mejor hacer todo de forma impredecible y arruinar su arco? ¿Qué más da? Pero todo esto tiene un sentido. Han destrozado el arco de Jaime para que Tyrion lo liberase, y así que Dany tenga una razón de ejecutarlo en el siguiente episodio. Sí, total, ¿qué más da Tyrion? Ahora solo es un personaje que dice obviedades, chistes de pollas y diálogos insustanciales y reciclados. Es decir, que han destrozado el arco de un personaje para tratar de finalizar el arco destrozado de otro personaje a partir de otro personaje con un arco roto. Exacto, 3 en una, solo podían ser D&D. En fin, que llegamos a Desembarco, hay una batalla de la parra, que por cierto, menos mal que este episodio lo dirigió Sapochnik, porque de haber elegido a los directores de la anterior temporada, Taylor, Podesba o alguno de esos, habría sido un desastre. Me resultó curioso porque antes del episodio pedí a Sapochnik un plano seguimiento que comúnmente se conocen como plano secuencia, y nos dio 5 malditos planos seguimiento. Me emborraché de plano seguimiento viendo el episodio, un poquito pesado, pero de todas formas se nota la diferencia abismal de calidad entre el episodio 3 y este en cuanto a dirección y montaje, con una gran alternancia entre planos de establecimiento y caos total. Que vamos, sabíamos en todo momento cómo ubicarnos, sabía manejar la emoción del espectador de forma magistral. ¡Qué ritmo, qué cadencia! De nuevo, Sapochnik ha estado increíble, todo se ha dicho. Es más, sus planos de los ciudadanos en las calles no dejaban de recordarme al famoso plano secuencia de Hijos de los Hombres de Alfonso Cuarón, que os recomiendo encarecidamente visualizar, y de hecho hay varios planos referencia que dirigió él en la Batalla de los Bastardos, como por ejemplo este de Harry Strickland, que es una reminiscencia del de Jon tanto al comenzar como luego cuando está frente a la caballería, aunque bueno, Jon no salió corriendo, pero bueno, que lo peor estaba por venir. Llegan las campanas, que de nuevo me parece una escena genial en cuanto a dirección, pero no puedo obviar la garrafal cagada en cuanto a guión se refiere. Para esta escena no hay planting, quizás aquel de Missandei gritando Dracarys en el anterior episodio, que mantengo atenta contra el sentido pacífico del personaje, pero bueno, que no hay planting, ni planto, ni plantas, no hay absolutamente nada. Daenerys mira la Fortaleza Roja, se enfoca a la Fortaleza Roja, se enfoca a Cersei, se enfoca otra vez a Daenerys, y esta sale volando. Para el espectador esto es un... bueno, se le ha ido un poco la olla.
para derribar la Fortaleza Roja. Pero no, fuck you, pasa algo que no tenía sentido de ser. Daenerys quema inocentes, civiles que trataban de escapar, que estaban rendidos en pro de ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué razón llevaría a Daenerys a realizar tal acto? Estos días he estado viendo artículos y vídeos sobre la locura de Daenerys, que había muchas pistas y tal en la serie, pero ¿qué clase de pistas cuando Daenerys ha asesinado o amenaza con asesinar a civiles inocentes? ¿Cuándo? ¿Alguien me lo puede aclarar? Porque las susodichas pistas son frases o actos sacados de contexto. Daenerys ejecutando a su hermano abusador que la había amenazado, Daenerys amenazando a los mandatarios de Qarth por reírse en su puta cara dejándola morir en el desierto, Daenerys ejecutando a 2 traidores asesinos, en fin, que siempre ha sido violencia ejercida hacia enemigos o personas que le habían supuesto una amenaza. ¿Qué amenaza suponen los civiles inocentes de Desembarco del Rey? Ninguna. Sentido ninguno tampoco. ¿Que este será el final de los libros también? Por supuesto. Es que este episodio es ironía pura y dura. La gran heroína, Daenerys Targaryen, la heroína de la historia, el paradigma de la grandeza, quemando toda una ciudad con inocentes civiles. También los norteños, el paradigma del honor, de la humildad, de la integridad, saqueando y violando a civiles. Por supuesto, esto es una ironía preciosa, subversiva, que George R. Martin integrará en sus novelas. Pero ahora pensad en los 20 capítulos que debían ser en vez de los 13 que han sido. Quizá en 7 capítulos, mediante payoffs, pistolas de Jezov o cualquier otro puto recurso narrativo, se podría haber desarrollado la locura o pérfida maldad de la misma asesinando civiles. Incluso en este mismo episodio, ejecutando a la niña que intentó envenenarla, que aún así sería una ejecución a una niña que había intentado asesinarla. ¿Veis el sentido? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cojones seguís defendiéndolo? Es completamente inverosímil que un personaje como Daenerys, con la batalla finalizada y el enemigo rendido, empieza a asesinar a cascoporro a civiles. En este episodio, en el anterior y hace 5 temporadas. No tiene ningún sentido. Pero bueno, ¿qué más da? Si toda la 8ª temporada ha ido de esto, de fusilar la verosimilitud de la serie, de destruir arcos de personajes y montarse una trama ridícula. La batalla de Jaime y Euron es propia de una comedia de sitcom en la que 2 adolescentes luchan por una tía que ambos se han cepillado y además tiene un tratamiento patético. Que me gusta más la pelea de Crazy Stupid Love entre Steve Carell y Ryan Gosling. Y Jaime, con una puñalada en cada costado, puede subir todas las escaleras que conducen desde la mazmorra más baja de la ciudad a la Fortaleza Roja con sus 2 cojones, porque armadura de la historia y conveniencia de mis huevos al viento. Pero ¿por qué hablar del arco de Jaime, Tyrion o Daenerys si podemos hablar del de Jon? Jon se ha convertido en una extensión de la voluntad de Daenerys, básicamente en un esclavo de la mala escritura de las últimas temporadas. Pero como ya os digo, este episodio es una consecuencia de la mala escritura de los anteriores, porque Jon debió matar al Rey de la Noche y ya estaba. Ese era su puñetero arco, porque ahora no aporta nada. En el primer episodio montó un dragón, en el segundo ni se le vio, en el tercero hizo menos que un tipo sin pelotas y en el cuarto aún menos. En el quinto hará algo más, supongo, ¿no? Pues no, mira hacia arriba como si fuese el espectador a ver si en algún momento enfocan a Daenerys, porque no entiendo nada. En fin, de la Clegane Bowl y Arya corriendo por las calles, cosa que poco aporta a la historia, ambas. Quizá hable en uno de los análisis que haré a final de temporada, hablando del estilo de dirección de Sapochnik y Nutter, pero en este poco tengo que decir, porque ambas tienen poco de guión y mucho de dirección, y no quiero mezclar churras con merinas, ¿vale? Que el vídeo se hace demasiado largo. De lo único que quiero hablar de dirección, aunque se ve reflejado en el guión, es del final. Un final del que me mofé en el primer visionado porque no lo entendí, y además estaba bastante alienado de la ficción desde el minuto 40 que Daenerys empezó a calcinarla todo y ya estaba en Twitter. Pero ahora, revisionándolo todo, tiene mucho más sentido. Arya, tras intentar salvar a la gente de Desembarco del Rey y prometerle al perro que no tomaría la senda de la venganza, dándose cuenta de que su vida era mucho más valiosa que la de Cersei, se encuentra al final de la batalla sin haber podido salvar a absolutamente nadie un caballo blanco. Arya se monta en el caballo y finaliza el episodio. Hay varias lecturas que hacer de esta escena, pero yo me quedo con la vía bíblica. Miguel Sapochnik en Hardhome quiso tirar por una interpretación bíblica constante en su estilo de dirección, y le dio un aspecto temible a la matanza. Según la interpretación que yo le había dado, la larga noche era pues el juicio final, porque ya se habían visto los 4 jinetes del apocalipsis y se habían abierto los 3 sellos. Y el cuarto, llamado muerte, era el Rey de la Noche. Y hasta ahora
todo cuadraba. El dragón, la mujer rubia que sería Daenerys, el cordero, el héroe que era Jesucristo, San Juan fue el que escribió el Apocalipsis, San Juan, San Jon Snow, todo cuadraba. Pero no, básicamente D&D rompieron esa interpretación del director y entonces supongo que Miguel Sapochnik, decepcionado, quiso dar la apariencia del Apocalipsis a este episodio. Y es precisamente lo que acaba haciendo. La Biblia no es maniqueísta y Satán, antes de ser quien es, fue un querubín, un ángel al servicio de Dios. Miguel Sapochnik, al presenciar que los muertos y el Rey de la Noche no eran más que simplemente males maniqueos surgidos del propio mal, quiso darle la condición de ángel caído a Daenerys, un personaje que desciende a la oscuridad por sus propias ambiciones, tal y como le pasó al propio Lucifer, porque al final el juicio final no lo perpetraron los muertos, sino la que sería la salvadora, el ser humano, corruptible, como la propia Biblia indica. Eso enlaza con el caballo que observa Arya, un caballo blanco, que en algunos planos por la saturación y color de la fotografía parece Bayo. Ese caballo puede interpretarse como uno de los jinetes del Apocalipsis, tanto el jinete de la conquista como el jinete de la muerte. El cuarto sello del Apocalipsis reza en su pasaje 6:8 lo siguiente: y vi y se mostró un caballo de color bayo pálido, y el montado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno iba con él. A priori esto podría parecer la lectura más correcta porque Arya sirve al dios de la muerte, pero el problema reside en que el caballo no es de color bayo, sino de color blanco, y esto nos redirige al primer sello del Apocalipsis, el pasaje 6:2, que reza así: y vi y se mostró un caballo blanco, y el montado sobre él tenía un arco, y se le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Esto ni mucho menos quiere decir que Arya vaya a reinar, o sí, con D&D nunca se sabe, pero es otra línea muy acertada. El caballo blanco es el más esperanzador, a pesar de ser el de la conquista, simboliza el evangelio y la palabra de Dios en la Biblia. La última frase de salió venciendo y para vencer me recuerda muchísimo a que ella fue la que asesinó al Rey de la Noche, salió venciendo y para vencer ¿a Daenerys Targaryen? No lo sé, pero esta escena no está metida en el episodio porque sí, como si no tuviese un simbolismo. Para mí, sobre todo por el tratamiento fotográfico y de dirección de Sapochnik, esto fue elegido por el director para cerrar el episodio y no por D&D, sobre todo sabiendo lo mucho que bebe el británico de estas referencias, y también sabiendo que él añadió escenas de su propia cosecha a Hardhome, como la avalancha, la imagen de los 4 jinetes o la primera mirada del Rey de la Noche a Jon, pues obvio. Veremos qué querrá decir este caballo en el próximo episodio, sobre todo en el camino de Arya Stark, pero quiero decir como último punto que esto sí me ha gustado. A pesar de que sea muy conveniente, me parece que es una escena cargada de simbolismo y faltaba algo así en las últimas temporadas, un director a la altura, que probablemente esta analogía se la carguen D&D en el próximo episodio, pero en fin. Y bueno, podría seguir hablando de cosas que se han hecho mal, como los 20.000 soldados y 2.000 caballeros de la Compañía Dorada, que resulta que no eran ni 200 en total, y cada puñetera conveniencia del guión, que Davos y Jon se brillan por la plot armor, que los 20 escorpiones en el episodio anterior logren lo que más de 100 no han podido, en fin. Al final lo que queda de este episodio es una terrible lectura y misunderstanding de la historia y sus personajes que se ha ejecutado magistralmente en clave audiovisual y de forma patética en el apartado narrativo. Y eso me da mucha pena, sobre todo siendo el penúltimo episodio que cerrará una serie que ha marcado época. Sin más, me despido. Un saludo y Valar Morghulis.